Bueno chicos, estamos una vez más aquí para presentaros una de mis rarezas aeronáuticas y no es tanto por el avión que vamos a presentar, que es bastante famoso y lo vais a conocer enseguida. Además, si os revelo lo que hay aquí detrás, seguro que lo vais a conocer algunos. La rareza viene porque he terminado un avión, señores, y eso sí que es algo extraño y raro. Bueno, bromas aparte, vamos a hacer dos vídeos. En el primer vídeo os voy a hablar un poco de historia y un poco de anécdotas de este avión, así que si no os gusta, pues podéis pasar al siguiente, que sí que va a estar más centrado en la maqueta en cuestión, ¿no? En daros consejos o contaros mi experiencia acerca del montaje de la maqueta en cuestión, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí delante? Pues este es el corazón de ese avión, el corazón del caza que vamos a ver ahora. Esto es un turbosoplante, es un turbofan del tipo Rolls-Royce Spey y era el corazón del, entre otros aviones, del F4 FG1 que estáis viendo aquí. Sí, ya hemos terminado el F4 FG1 de la marca Fujimi en esta reedición de Italeri que ha hecho Italeri en el año 2019 y que todavía tenéis disponible en las tiendas. Y os voy a hablar un poquito de él. Pero primero os voy a hablar un poco de las diferencias que hay entre los Phantom estadounidenses y los Phantom ingleses, para que los diferenciéis. La principal diferencia es la del motor. El turbofan funciona de una forma diferente a los turbojet, que eran los típicos motores de aviación de caza de los años 50, en los que el Phantom pues, fue diseñado. En el año 1958 volaba por primera vez. Y como veis, tiene una diferencia palpable este avión con respecto a los aviones, a sus gemelos estadounidenses e internacionales, porque esta versión tan solo la tuvo Inglaterra. Y es que el avión es bastante, los motores son mucho más, tienen un diámetro mayor que los motores estadounidenses y hacen que el culo sea bastante más ancho. De hecho, tengo aquí un voluntario estadounidense que lo vamos a traer para compararlos. No sé si se podrá apreciar, pero el trasero del F4 inglés, este que estáis viendo aquí, es bastante más pequeño que el del americano, este que muevo ahora, ¿no? Y además es más abultada esta zona que estoy tocando con el ala del avión, es más abultada que en el avión americano. El diámetro, si lo viésemos de culo, también es muy complicado ponerlos para que se vea, pero vamos, creedme que os digo que el diámetro es bastante más ancho el del motor británico que el del motor estadounidense. El Rolls-Royce Spey pues, fue una condición que puso Inglaterra para comprar el F4 Phantom porque resulta que querían que tuviese bastante de inglés este avión. Y el Rolls-Royce Spey ofrecía unas prestaciones pues, bastante buenas para equipar a un avión de como iba a ser de defensa aérea, como iba a ser este F4 FG1 que tenemos aquí delante. El motor era más corto, un diámetro mayor, pero también tiene unas cualidades con respecto al J79, que es el motor que llevan los aviones estadounidenses. Esta es una transformación de un F4S a un 72 de Italeri, que ya algún día os hablaré de él. Pertenece al 121º Escuadrón, Fighter Squadron, de la Guardia Aérea Nacional, que está en el Distrito de Columbia, en Washington. Operó este avión. Fue uno de los últimos o el último F4D operativo en Estados Unidos. Pero bueno, este estaba equipado, como hemos dicho, con los motores J79, pero el Spey tenía una serie de ventajas con respecto al J79. Era más corto, era más ancho, pero tenía un 30%, ofrecía un 30% menos de pista que se necesitaba para despegar. Importante, ¿no? Un 20% más rápido en el ascenso que un J79, que no está nada mal. Aceleraba, según dicen los pilotos ingleses, más rápido que los J79. Y por supuesto eran motores, los motores turbofan han triunfado y hoy en día son los motores que llevan cualquier caza moderno porque son también mucho más eficientes. Bueno, hay otras características de los F4 Phantom ingleses, que es esta que veis aquí, ¿no? El Phantom inglés se preparó, entre otras cosas, para operar desde portaaviones muy pequeños. Y esto ofrecía muchas dificultades de catapultaje y de movimiento en la misma cubierta. Una de esas soluciones fue ampliarle el tren de aterrizaje
un metro, hacérselo un metro más alto de lo que era normal, para así variar la incidencia del avión. O sea, no es lo mismo despegar un avión en esta posición, donde las alas ofrecen menos sustentación, que en esta posición, donde las alas, al variar esta situación de las alas, consiguen una mayor sustentación y con menos fuerza de motor se eleva con facilidad. Esta era la idea de hacerle ese pedazo tren de aterrizaje que vemos aquí en la fotografía, ¿no? Iba unido a otra cosa, que eran unos slats. Los slats, esta parte que veis de aquí, era completamente móvil, se abatía, se desplegaba hacia adelante, y esto ofrecía también una mejor sustentación de cara a catapultarlo del portaaviones. Hay otra diferencia, que es el sistema de alerta radar Marconi, esto que veis aquí. ¿Veis? Eso que veis ahí y esto que veis aquí, que es algo que se implementó a muchísimos F-4 Phantom. Los primeros no lo llevaban, pero después sí que acabaron llevándolo. Un sistema de alerta radar para localizar misiles, lanzamiento de misiles antiaéreos, que te enfocan con un radar de un avión enemigo, etcétera, ¿no? Un sistema bastante complejo que, como veis, necesitaba su espacio y se montó aquí arriba en la cola del Phantom, afeándola un poco, que como veis, ya no es solo que tenga estas aletitas que tiene aquí, que hasta cierto punto pues quedan bien, ¿no? Sino que tiene ahí la protuberancia esta, que los Phantom, pues que no son británicos, no la llevaban, ¿veis? Aquí veis una cosa mucho más sencillita, más aerodinámica, como lleva nuestro F-4D. Vale. Otras diferencias, pues aquí la vais a ver. Los portaaviones ingleses eran más pequeños y los ascensores, fijaos qué pequeños eran. Pues tenían, para que cupiese el Phantom en uno de estos ascensores y pudiera ser bajado e izado, el morro se le movía completamente a una posición replegada. Y así cabía dentro del ascensor, porque es que, como veis, es que son ascensores sumamente pequeños, muy exigentes para la estiva. Bueno, hay dos versiones. El F-4K, según McDonnell Douglas, el F-4K y el F-4M. Según los ingleses, el F-4K sería el F-4 FG1, este, que veis aquí, y el F-4M sería la versión de la Royal Air Force, según McDonnell Douglas. Para los ingleses, el F-4M se llamó F-4GR de Ground 2. ¿Por qué lo de Ground? Pues porque precisamente era un avión que iba a estar mejorado para el ataque al suelo. Vamos a ver si aquí tengo... Aquí tenéis al FG1, este es el escuadrón 767, que es una unidad de entrenamiento de los Phantom de la Royal Navy. Bueno, en 1966 se inicia un poco el diseño del F-4 Phantom, le intentan acoplar los SPEI, van a tardar 3 años en acoplar los SPEI, pensaban que esto iba a ser fácil y barato, pero se les complicó bastante. Hasta el año 1969 no están operativos. ¿Y por qué nace el F-4 Phantom? Pues nace para sustituir a varios aviones, entre ellos este que veis aquí, el de Havilland Civicsen, que era el principal avión de defensa aérea de la flota inglés. Este aparato ya estaba obsoleto a finales de los años 60, necesitaba un reemplazo rápido, y qué mejor que el F-4 Phantom para hacer eso. Por otro lado, la Royal Air Force necesitaba un avión multimodo capaz de atacar a tierra, de hacer ataque a tierra y de defensa aérea, y que sustituyese y completase al Inglis Electric Lightning, que era un excelente aparato de caza, pero estaba pobremente armado, solo llevaba 2 misiles y un cañón, y un par de cañones, 4 cañones en alguna versión, y luego tenía muy poco alcance, no llegaba muy lejos. Estos dos problemas lo lastraban, pese a sus capacidades, que eran muy buenas, tenía una capacidad de ascenso brutal y una maniobrabilidad muy aceptable. Se necesitaba completar a este avión y sustituirlo en algunas unidades, y para ello se había confiado en un diseño muy avanzado, que es el PAC TSR-2 que veis aquí, un diseño sumamente avanzado
que el Ministerio de Defensa británico suspendió porque el proyecto se estaba dilatando mucho y era bastante caro. Finalmente se consideró que era muy complejo este avión, que se necesitaba algo más sencillo, que había en el mercado aviones más baratos, y se dijo vamos a quitarnos de en medio al TSR-2 y vamos a utilizar el Phantom para hacer las mismas misiones. Y aquí lo tenéis, en la RAF. Hay diferencias entre el F-4K y el F-4M. Como hemos dicho, el F-4M, el que estáis viendo aquí en la foto, estaba implementado para el ataque al suelo. Y esto pues suponía que llevase un radar de mapeo del terreno mejor, el ANAWG-12 frente al ANAWG-11, que era más de defensa aérea, de intercepción, que llevaba la versión de la Marina. Y luego también llevaba un sistema Ferranti que le permitía montar un cañón SAU-23 en la panza y operar con él. Con el tiempo, todos los aviones ingleses llevarían el cañón de marras que, como sabéis, el Phantom, uno de sus principales problemas era que no llevaba el cañón debajo hasta las versiones E. En Vietnam se dieron cuenta de que esto penalizaba bastante al avión y le acoplaron un pod, una especie de depósito con munición y con un cañón minigun, un cañón Vulcan en la panza. Ese es el SAU-23, que se disparaba con el Ferranti. Sin embargo, la versión de la Royal Navy estaba adecuada pues, para operar con los Bullpup, por ejemplo, un misil de ataque al suelo, y con una más o menos preciso, dejémoslo ahí, con una bomba nuclear WE-177, que como ya sabéis, en la época no había avión que no llevase una bomba nuclear que se preciase. Bueno, dicho esto, pues vamos a hablar un poco, también ya hemos hablado un poco de la historia, de los aviones a los que se intentaba sustituir, pero vamos a hablar de un año crucial, que es el año 1972. La Royal Navy quería comprar 140 aviones para navalizarlos y utilizarlos desde los portaaviones Royal, Centaur, Eagle y Hermes, que se tenían que reformar para albergar estos aviones. Pues bueno, de todos estos cuatro aparatos, de todos estos cuatro portaaviones, tan solo uno fue reformado para llevar los Phantom, el Royal. Y la reforma fue tan costosa que hizo replantearse toda la Armada. La Armada decidió deshacerse de sus aviones de ala fija y utilizar sus portaaviones como plataformas para llevar helicópteros. Este gran error lo tuvieron hasta la adopción in extremis del Sea Harrier, que les salvó las pelotas en la Guerra de las Malvinas. O sea que si se hubieran seguido con esta política en el año 1982, hubiéramos visto lo que hubiera sido de los ingleses en la Guerra de las Malvinas. Bueno, el Centaur no se reformó, el Eagle operó los Phantom también, porque fue el primer barco donde operó el F-4 Phantom en el primer escuadrón que operó el Phantom, que fue el 892, pero enseguida fue dado de baja. En 1969 opera en el Eagle el 892 Escuadrón, se crea una unidad de conversión para entrenamiento de pilotos, la 767, ya hemos visto por ahí el avión en cuestión, lo hemos visto antes, que es este que vais a ver ahora. Bueno, en 1972 la Royal Air Force lleva ya unos años operando el F-4M desde la RAF Leuchars y se dan cuenta que pueden constituir allí una nueva unidad de conversión operacional, o sea, una unidad de entrenamiento conjunta para pilotos de la Royal Navy y de la Royal Air Force. Es la 228 OCU que hace que esta unidad se deshaga en 1972. Realmente es que la Royal Navy, como ya hemos dicho, estaba sentenciada de muerte en cuanto a lo que sus aviones de ala fija se refiere. En 1978 se retira el portaaviones al Royal porque se suponía que era muy caro. Estamos hablando que solo operó reformado durante 10 años. Se retira este portaaviones y todos sus F-4 Phantom aparecen en el 111 Escuadrón también en Leuchars, en RAF Leuchars. Aparte de
de este escuadrón, la RAF, lo va a desplegar en multitud de unidades y sobre todo se va a ver reforzado por los 48, porque sí, señores, la Royal Navy esperaba construir para sí misma 140 aviones F-4K y al final se quedó en los 48 que llevaba la Royal y los que tenía la unidad de conversión operacional. Todos estos aviones pasaron a la RAF y fueron desperdigados pues, por diferentes unidades, sobre todo por el Leuchars en el 111 Escuadrón. Estos aviones estuvieron en servicio, el Phantom en la RAF estuvo en servicio en las bases de Königsby y también en las bases de Alemania, de Bruggen, de Laarbruch, de Wildenrath, de Van Gunterloch y, como no, en Malvinas. Sí, porque después de la guerra de las Malvinas los ingleses lo debieron de pasar tan mal que decidieron que nunca más. Y cogieron los F-4, un escuadrón de F-4 Phantoms en marzo de 1983 y lo basaron con carácter perenne en las Islas Malvinas. Hecho que luego obligó a los ingleses a comprar un escuadrón adicional de F-4 Phantoms porque ya se había cerrado la cadena de montaje del F-4K y del F-4M y tuvieron que comprar más F-4 a Estados Unidos. En este caso lo que hicieron, como no habían F-4Ks y Ms, fue comprar F-4Js. El F-4J que veis aquí, que fue remozado en Naval Air Station North Island con algún que otro equipo inglés que les permitía operar los misiles Skyflash, la contrapartida, estos son los Skyflash, la contrapartida británica de los misiles Sparrow estadounidenses. Y poca cosa más, porque como estáis viendo aquí, no sé si se verá en la imagen, llevan la antena típica del F-4J, llevan todas las antenas de los F-4J, no llevan el Marconi detrás, no llevan el alertador radar típico inglés, y hasta los pilotos llevan los cascos norteamericanos. O sea, es un avión estadounidense tal cual, con los J-79 también. Por eso cuando los pilotos ingleses hablan de la comparativa entre los Rolls-Royce Spey y los J-79, yo creo que hablan con conocimiento de causa, ¿no? Porque operaron los dos, realmente, los dos Phantom, y además a la vez. Estos aviones estuvieron en servicio, creo recordar, que hasta el año 90, en el que fueron retirados. Conforme se iban retirando Phantoms FG-1 y FG-R2 de ciertas unidades, estos iban sustituyendo a los F-4J, que eran algo más viejos. Bueno, hay otro hito importante en la vida operativa del F-4 Phantom, que es la aparición os dejo por aquí con algunas fotos, como veis, muy llamativas de los Phantom ingleses. ¿Lo veis? Con ese esquema de baja visibilidad, con el morro más oscuro, las insignias apenas visibles, que contrastan un poco con el esquema de baja visibilidad de nuestro XT-863, de nuestro FG-1, que como veis tiene unas insignias muchísimo más llamativas. Las insignias de escuadrón también son más exageradas y grandes. Y, bueno, entre otras cosas, no lleva el morro pintado de color oscuro, ¿no? Hay pequeños matices, pequeños cambios de este avión a estos. Y en 1974 lo que sucede es que aparece el Sepecat Jaguar, un avión específico de ataque al suelo que hace replantear las misiones de los Phantom, que ahora van a ocupar las misiones de defensa aérea. Y se redistribuyen en otros escuadrones. Entonces, en 1974 vamos a encontrar bastantes Phantom en Alemania y sobre todo hay a dos bases aéreas en el Reino Unido, en Königsby y en Leuchars, utilizando los F-4 Phantom, pues prácticamente en Escocia, para detectar a los posibles Tu-95 VIP, ¿no? Que podían pasar por allí, por ejemplo, ¿no? Como tantas veces hicieron. Este avión tenía ya sus días contados cuando aparece en 1987, se empieza a operar la Royal Air Force con esta versión específica de defensa aérea del mítico Tornado. Este que veis aquí es el Tornado F3, que en 1987 empieza a adoptarse en Königsby y que se va extendiendo poco a poco por todas las salas de caza y de defensa aérea y retirando paulatinamente a todos los F-4, FG-1 y FG-R2
Phantom que había en servicio. Desde el año 1969 hasta el año 1987, el alma de la defensa aérea del Reino Unido fue el Phantom, el F-4 Phantom. Pero desde 1987 todavía le quedarían unos añitos a ser finalmente sustituido el Phantom de todos los escuadrones en la RAF. Y es que lo que de verdad le dio la puntilla fue en 1991 el final de la Unión Soviética. Con el final de la Unión Soviética, todos los escuadrones que habían en Alemania se deshacen, se desmantelan, sus aviones acaban volviendo al Reino Unido o quedándose allí como chatarra en Alemania, y el Phantom se reduce pues, prácticamente a 2 escuadrones en el territorio del Reino Unido. Estos dos últimos escuadrones están en Wattingham con el 75 y el 56 escuadrón, y pues finalmente van a ser disueltos y retirado finalmente el F-4 Phantom del servicio en la RAF en el año 1992. Paulatinamente se fueron sustituyendo desde el año 1987 a 1992, como decíamos. Tienen un canto de cisne, y es que en 1991, en la Guerra del Golfo, los F-3 que había en Chipre son los Tornado F-3 que había en Chipre. El avión que estáis aquí viendo fue enviado a la guerra a Irak a Arabia Saudí, y los F-4 Phantom tuvieron que ser desplegados a Rafah Creotiri para hacer misiones de defensa aérea por la zona, y fue pues su canto de cisne, como digo, porque un año más tarde, en 1992, este avión se retiró definitivamente del servicio aéreo. Y con ello pues terminamos un poco la historia de nuestro pequeñín. Tan solo os voy a enseñar pues una cosita, ¿no? Fotos del que hemos montado, que es el XT-863. Este es un avión de la Royal Navy. Este es realmente un avión que es un FG-1, por lo tanto es uno de los antiguos aviones de la Royal Navy. Se fue en 1938 al 111 Escuadrón, donde estuvo con este camuflaje precisamente. Es un camuflaje atípico. Como veis, aquí está su compañero pintado con el típico camuflaje de la RAF en 2 tonos, un gris y un verde y un color más claro por abajo. En este caso lleva un gris claro, un gris más claro abajo que el de arriba, y el morro del mismo color. Es una versión también, no sabemos si experimental, de los camuflajes de baja visibilidad, o bien fue un avión que ya la Armada pintó de esta manera y que acabó volando con las marcas del 111 Escuadrón de esta manera en Leuchars. Y aquí tenemos otra perspectiva también de este aparato. ¿Veis cómo cuelga el motor Spey? Eso no lo vais a ver en un J-79, ¿no? Leuchars es esto. No sé si se ve claramente, pero aquí tenéis Escocia. Y en este trocito de Escocia, por aquí, tenéis la base aérea de Leuchars. Creo que estaba más o menos aquí. No sé si aquí o por ahí arriba. Pero vamos, en esos 2 puntos, por ahí está Leuchars. Y luego Coningsby también está en Escocia, ¿no? Y bueno, ya sabéis que siempre hablo un poco de los pilotos, pero también hablo un poco de los aviones, pero también hablo un poco de los pilotos. En esta ocasión, pues tengo que hablaros de una anécdota que me di cuenta de casualidad, buscando información sobre el F-4 Phantom inglés. Pues me encuentro con un avión que tiene, como veis aquí, una marca extraña de derribo, ¿no? Como las de la Segunda Guerra Mundial. Y digo, ¿pero esto qué es? Y empiezo a buscar información sobre qué es lo que lleva allí pintado. Y me doy cuenta de que lo que lleva pintado en esta foto se ve muchísimo mejor, gracias a Todd Pomerleau, que lleva la silueta de un Sepecat Jaguar, pintado como si fuera un derribo de un Sepecat Jaguar. Y además te pone, para más Sinri, pone Jag, el apócope de Jaguar, Killer, asesino de Jaguar, ¿no? Pues oye, ¿qué narices habrá pasado aquí? Y gracias a un artículo de Aviation Geek, que es de Aviation Geek Club, G-E-E-K Club, que es una página de web que os aconsejo porque tiene artículos sobre aviones ingleses, pues una barbaridad, y es muy aconsejable.
echarle un vistazo y leerla, porque además podéis acceder desde Google a ella y traducir los textos. Está muy bien, se entiende muy bien y os pasaréis un buen rato, ¿no? Me encuentro con un artículo escrito en una entrevista que le hacen a un piloto de Jaguar. El piloto de Jaguar pues se llama Steve Griggs, o sea, Griggs, por si lo queréis buscar. Es el piloto del Jaguar XX963 del Escuadrón 14, destinado en RAF Bruggen. Bueno, como veis aquí tenéis Alemania. Este es el mapa de Alemania. Alemania en la Guerra Fría se dividió en dos Alemanias, Alemania del Este y Alemania del Oeste. La Alemania federal o la del Oeste era la Alemania democrática, y la Alemania prosoviética, la Alemania del Este o Alemania, bueno, he dicho antes democrática porque sin querer me sale. La Alemania federal era realmente una democracia, y esta, aunque se llama Alemania democrática, no había conocido la democracia hasta que no cayó el muro de Berlín en el año 91. Así que la cosa es que las dos Alemanias estaban divididas, los soviéticos por un lado, la OTAN por el otro, y como veis todos estos puntos azules son bases aéreas de la OTAN. Atención, ¿eh? Y tenéis aquí en un ladito, aquí en el cursor os lo voy redondeando, tenéis Bruggen, donde estaba basado en nuestro protagonista Steve Griggs y su Sepekat Jaguar, y Wildenrath, donde estaba basado nuestro otro protagonista, el XV422 del Escuadrón 92, un F4 Phantom II, pilotado por los tenientes Roy Lawrence y el navegante Alistair Inverarity. Os digo el apellido del segundo, os lo deletreo, que es Inverarity, por si queréis buscarlo. De esta gente no he encontrado ni de Steve Griggs, ni de Roy Lawrence, ni de Inverarity he encontrado fotos, o sea que lo siento mucho. No os voy a poder poner los jepetos, por mucho que me hubiera gustado, Pero bueno, pues resulta, os voy a dejar aquí con la foto de portada del artículo de The Aviation Geek. Aquí tenéis a los dos aviones. No son los dos aviones envueltos en el incidente, pero sí de los dos escuadrones, ¿no? Resulta que el 25 de mayo de 1982, Wildenrath se hallaba inmersa en unas enormes maniobras donde los aviadores estaban haciendo misiones de defensa aérea. Simulada, por supuesto. Allí se armaban los aviones con misiles inertes, que son esos misiles que no se pueden lanzar de ninguna de las maneras, son misiles tontos, son misiles que no llevan aletas o cualquier cosa que les hace que no puedan ser lanzados. Y simplemente sirven para hacer combate simulado. Y a la vez también en estas operaciones habían maniobras de ataque al suelo que la base vecina de Bruggen estaba realizando con los aviones del Escuadrón 14, los Sepekat Jaguar. Los Sepekat Jaguar estaban regresando, habían dos Sepekat Jaguar que estaban regresando de una de estas misiones simuladas de ataque al suelo, estaban cortos de combustible. Y quizá por eso Steve Griggs, cuando se encontró con un par de con un F4 Phantom con ganas de guerra, que iba por detrás de ellos, que era el XV422, el pilotado por Roy Lawrence, que iba justo detrás de ellos, pues no les planteó, no les quiso dar combate, iba corto de combustible, no tenía sentido, iban a agotar más combustible de la cuenta, se dirigían directamente a aterrizar su avión y ya está. De repente Steve Griggs nota que su avión empieza a dar unos bandazos exagerados, todas las alarmas de la cabina empiezan a sonar y ve que el avión no tiene solución, está en una barrera plana y se eyecta. Una barrera plana es aquella que va cayendo el avión, no sé si me saldrá con un avión tan grande, en este sentido, ¿no? Va cayendo en espiral, pero plano. Y se eyecta y consigue salvar la vida de milagro porque, bueno, cae a 35 millas de su base, de RAF Bruggen, y es atendido por en una, creo que era una granja, por un granjero y su hija, efectivamente, un granjero y su hija. Les cae el avión pues encima de la granja prácticamente, no encima de la casa, entendedme, jolín, encima de su propiedad.
y asisten al piloto. El piloto llama por teléfono para que vengan a recogerlo, avisa de que está bien, viene un coche de la RAF a recogerlo y mientras está en este vehículo ambulancia le explican que ha sido derribado por un F-4 Phantom. Y claro, el piloto Steve Griggs se queda sorprendido, la cara que debería de poner es increíble. Lo que había pasado, ya os lo cuento, es que un misil AIM-9G Sidewinder, pues un misil semejante a este que veis aquí, había sido despedido del F-4 Phantom II y había explotado en la cola del Jaguar, partiendo la cola por la mitad, o sea, desprendiéndola del avión. El avión en ese momento entró en una barrera plana de la que consiguió, gracias a Dios, salir ileso Steve Griggs. Bueno, el misil, obviamente había sido disparado por error por la tripulación del Phantom. La investigación consecuente de este incidente, pues dijo que el F-4 había sido asignado muy rápidamente a su tripulación y se habían cometido una serie de errores por el personal que lo había asignado a la tripulación porque este avión estaba preparado con misiles y con armamento real para hacer una misión de defensa aérea normal y corriente de las que se hacían en Wilderath. Entonces, llevaba todo el armamento vivo, no inerte, sino vivo, preparado en el avión. Y de hecho llevaban un seguro en la cabina delantera del aparato que había sido desactivado como se solía hacer para estas misiones. Este seguro no servía de nada que estuviera desactivado si no se desactivaba otro seguro en la cabina trasera. Y en este incidente se dio la casualidad de que también el seguro de la cabina trasera se soltó. Al parecer, según la investigación, el navegante en una de las maniobras exageradas que hacen los aviones en plenas operaciones de caza, golpeó el interruptor y lo activó. Y esto se dieron cuenta, tuvo que derribarse un avión para que se dieran cuenta de que esto podía llegar a pasar. Y esta cadena de errores fue lo que llevó a que un misil AIM-9G, para sorpresa de Roy Lawrence y de Alistair Inverarity, saliera de su avión y derribase el Jaguar, el Sepecat Jaguar. En una ocasión, en un podcast, escuché a uno de los seguidores del podcast decir que el piloto del F-4 Phantom, cuando llega a tierra, es informado de que su avión ha derribado el Jaguar, cosa que él ya sabía, pero que el piloto del Jaguar ha salido ileso. Ya yo me imagino que conseguirían respirar tranquilos y aliviados, pero se sorprendieron al ver que su jefe les anotaba el derribo del Sepecat Jaguar como un derribo a su cuaderno de vuelo. Cuando le preguntan que cómo hacen eso, pues con la flema típica inglesa les dice aquello de, bueno, un derribo es un derribo. Así que esta gente se convirtió en uno de los pocos pilotos ingleses que habían derribado un avión de combate en aquellos años, ¿no? Bueno, junto a los pilotos de las Malvinas. Bueno, la investigación, obviamente, pues se hace un consejo de guerra para estos pilotos y se determina que el error, la culpa, ha sido de los aviadores que lanzaron el misil, aunque su culpa es compartida con el personal que asignó erróneamente para una misión de entrenamiento un avión armado con misiles reales. Y también porque el control no les informó de que llevaban un avión armado y los guió hacia los Sepecat Jaguar para que hicieran una maniobra de intercepción con derribo. Pero bueno, al final se la cargaron también los pilotos porque obviamente, vamos a ver, un misil inerte es un misil muchas veces que no lleva ni aletas. Otras veces está pintado de un color diferente, o sea, está hecho de manera que el piloto se dé cuenta de que lo que lleva es un misil inerte y no un misil vivo. Y yo no me puedo imaginar cómo los pilotos no se dieron cuenta de que llevaban misiles vivos cuando hacen inspecciones por las que están obligados a hacer inspecciones
por el avión, que entre otras cosas miran que no haya ningún seguro puesto, que los alerones estén bien, que no haya nada en las tomas de aire, etcétera. Tuvieron que ver los misiles AIM-9G, cantan mucho. Pues nada, se ve que se les olvidó que llevaban este misil y hasta luego. Se cargaron un Sepecat Jaguar. Madre mía. Por cierto, el pobre Steve Griggs, el piloto del Jaguar, 5 meses después de que le pasase esto, tuvo que volver a eyectarse. Tuvo un problema en un Jaguar, se le incendió uno de los motores y tuvo que eyectarse de nuevo. 5 meses después. Este hombre, desde luego, no creo yo que echase la lotería, ¿eh? Si la echaba, iba a perder. Así que, fijaos, menuda anécdota que he encontrado. Supongo que tendréis 1000 anécdotas también interesantes sobre pilotos de F4 Phantom inglés, porque hubo muchos entre los de la RAF y la Royal Navy, pero a mí me ha parecido muy interesante esta, porque me quedé a cuadros cuando lo vi en The Aviation Geek. Bueno, y con esto ponemos punto y final a nuestra historia de F4 Phantom. Quedaros aquí para el siguiente vídeo, que va a ser un poco más dirigido hacia la maqueta. Hasta pronto. Hasta luego, chicos.